Durante meses, los hijos pensaron que su madre decía incoherencias. En cada visita, ella murmuraba frases sin sentido, palabras rotas, recuerdos mezclados. Ellos sonreían con lástima y se iban rápido. Lo que nunca imaginaron es que esas incoherencias estaban construyendo la venganza más brillante de su vida. A los 78 años, Esperanza Mendoza había sido ingresada al Asilo San Francisco por sus hijos Ricardo y Manuel. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Lo que no sabían es que su madre tenía la mente más clara que nunca, y que cada palabra confusa que decía durante sus visitas era en realidad parte de un plan perfecto para enseñarles la lección más cara de sus vidas. Hola, mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de descubrir esta historia que va a demostrar que nunca, jamás debemos subestimar la inteligencia de una madre, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que conoces la sabiduría que se esconde detrás de cada arruga, bendice a todas las madres cuyas palabras han sido interpretadas como confusión cuando en realidad eran sabiduría pura. Que esta historia abra los ojos de aquellos hijos que creen que la edad disminuye la inteligencia cuando en realidad la perfecciona. Amén. Querida familia, ¿alguna vez han visto a una persona mayor y han pensado que está confundida cuando en realidad está viendo cosas que nosotros no podemos ver? Lo que están a punto de escuchar es la historia más brillante de revancha silenciosa que jamás hayan imaginado. Esperanza Mendoza no estaba confundida, no tenía demencia, no había perdido la razón, tenía algo mucho más peligroso, tenía un plan que había estado construyendo palabra por palabra, visita por visita, durante 8 meses completos. Si alguna vez han visto a una madre en un asilo esperando visitas que llegan cada vez menos, si conocen el dolor de ver cómo los hijos asumen que sus madres ya no entienden el mundo, o si simplemente creen que la sabiduría de una mujer de 78 años puede ser más poderosa que la arrogancia de hijos de 50, esta historia es para ustedes. Prepárense para descubrir que algunas venganzas no se gritan, se escriben, y que la pluma de una madre sabia puede ser más devastadora que cualquier arma. Todo había comenzado el 15 de enero de 2024, cuando Ricardo y Manuel tomaron la decisión más dolorosa de sus vidas, internar a su madre en un asilo. Esperanza Mendoza había vivido sola en su casa durante los 6 años posteriores a la muerte de su esposo, don Alfredo. Era una mujer independiente, fuerte, que había manejado todas sus finanzas, había mantenido su casa impecable y había cuidado de sí misma sin pedirle ayuda a nadie, pero en diciembre de 2023 había ocurrido algo que cambió la perspectiva de sus hijos para siempre. Esperanza había tenido una caída en su cocina mientras preparaba tamales para la Navidad. No había sido una caída grave, pero sí lo suficientemente preocupante como para que Ricardo y Manuel comenzaran a cuestionar si era seguro que su madre siguiera viviendo sola. «Mamá», le había dicho Ricardo después de llevarla al médico para revisar el golpe en su cadera, «estamos preocupados por ti». «No hay nada de qué preocuparse, hijo, fue solo un accidente». «Pero ¿y si hubiera sido peor? ¿Y si te hubieras quebrado algo? ¿Y si no hubiéramos llegado a tiempo?» Manuel había apoyado a su hermano mayor. «Mamá, ya tienes 78 años. La casa es muy grande para ti. Hay escaleras, hay riesgos. Sería mejor si estuvieras en un lugar donde hubiera personas que pudieran cuidarte las 24 horas». Esperanza había mirado a sus hijos con una expresión que ellos interpretaron como comprensión, pero que en realidad era decepción profunda. «Me están pidiendo que deje mi casa, no te estamos pidiendo que la dejes para siempre, solo temporalmente, hasta que te sientas más segura». Esperanza había sabido en ese momento que sus hijos ya habían tomado la decisión. No estaban preguntándole, estaban informándole. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo y Manuel habían investigado opciones de asilos en la ciudad. Habían visitado 3 diferentes antes de decidirse por el Asilo San Francisco, una institución de cuidado para adultos mayores con buena reputación y tarifas razonables. «Mamá, encontramos un lugar perfecto para ti. Tiene jardines hermosos, actividades diarias, comida casera y enfermeras especializadas». Esperanza había visitado el lugar con sus hijos y había aceptado la realidad de su situación. No tenía opción. El 15 de enero de 2024,
Ricardo y Manuel habían ayudado a su madre a empacar sus pertenencias más importantes en 3 maletas y la habían trasladado al asilo San Francisco. «Es solo temporal, mamá», había repetido Manuel mientras la ayudaba a acomodar su ropa en el pequeño armario de la habitación 2. «Solo hasta que te sientas más segura», había agregado Ricardo mientras colocaba las fotografías familiares en la mesa de noche. Esperanza había sonreído y les había dicho que entendía. Lo que no les había dicho era que había entendido mucho más de lo que ellos imaginaban. Había entendido que sus hijos veían su caída como el comienzo del fin. Había entendido que creían que era una carga que necesitaba ser manejada. Había entendido que preferían pagar a extraños para cuidar de ella en lugar de encontrar la manera de cuidarla ellos mismos. Y había entendido que si la iban a tratar como una anciana confundida e inútil, ella les iba a dar exactamente lo que esperaban. Pero con un propósito que ellos nunca podrían imaginar. Durante las primeras semanas en el asilo, Esperanza había observado cuidadosamente a su alrededor. Había observado a las enfermeras y cuidadoras que trabajaban día y noche con paciencia infinita. Había observado a otros residentes que recibían visitas diarias de hijos amorosos que llegaban con flores, comida casera y tiempo real para pasar con sus padres. Había observado a familias que trataban el asilo como lo que debería ser, un lugar de cuidado especializado, no un lugar de abandono. Y había observado que sus propios hijos visitaban cada vez menos. La primera semana habían venido 3 veces, la segunda semana 2 veces, la tercera semana 1 vez. Para la cuarta semana, Ricardo había llamado por teléfono para decir que no podía visitar porque tenía una reunión de trabajo importante, pero que vendría el próximo fin de semana. Manuel había enviado un mensaje de texto: «Mamá, espero que estés bien. Estoy muy ocupado con un proyecto, pero pienso en ti». Esperanza había comenzado a entender el patrón. Sus hijos habían resuelto el problema de cuidar a su madre pagándole a otras personas para hacerlo. Ahora podían continuar con sus vidas sin la carga de preocuparse por ella diariamente. Pero había algo que Ricardo y Manuel no habían considerado. Esperanza no era una anciana confundida y desamparada. Era una mujer de 78 años, con una mente brillante, 6 décadas de experiencia enfrentando adversidades y la motivación perfecta para enseñarles a sus hijos una lección que nunca olvidarían. El plan había comenzado durante la 5ª semana. Esperanza había comenzado a actuar de manera ligeramente diferente durante las visitas de sus hijos. La primera señal de la supuesta confusión de Esperanza había ocurrido durante una visita de Ricardo en febrero. «Hola mamá, ¿cómo te sientes hoy?». Esperanza había mirado a su hijo con una expresión ligeramente desorientada. «Ricardo, ¿cuándo llegaste?». «Acabo de llegar, mamá. Vine a visitarte, como siempre». «Ah, sí, las visitas», había murmurado. Esperanza mirando por la ventana. «A veces vienen personas, a veces no. Los días se mezclan aquí». Ricardo había sentido una punzada de preocupación. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te acuerdas de que estamos en el asilo San Francisco?». «Por supuesto que me acuerdo», había respondido Esperanza con una sonrisa vaga. «Es solo que a veces pienso en la casa, en los tamales de Navidad. Sabes que todavía tengo la receta de tu abuela en mi cajón». «Mamá, no tienes un cajón aquí, estás en el asilo». Esperanza había parpadeado como si estuviera despertando de un sueño. «Sí, claro, el asilo. Disculpa, hijo. A veces mi mente». Ricardo había salido de esa visita con una preocupación nueva. Su madre estaba desarrollando demencia. La segunda señal había ocurrido con Manuel una semana después. «Mamá, traje tus revistas favoritas». «¿Revistas?», había preguntado Esperanza con expresión confundida. «¿Cuáles son mis favoritas?». «No me acuerdo». «Las de cocina, mamá. Siempre las leías». «Ah, la cocina», había murmurado Esperanza. «Manuel, ¿tú cocinas?». «No, mamá, yo soy contador, ¿recuerdas?». «¿Contador? Pensé que eras…». No me acuerdo. Mi memoria ya no es lo que era». Manuel había intercambiado miradas preocupadas con una enfermera que pasaba cerca. «¿Ha notado cambios en mi madre últimamente?». «Bueno», había respondido la enfermera Carmen, «a veces parece un poco distraída, pero es normal en personas de su edad». Durante las siguientes semanas, la confusión de Esperanza había ido aumentando gradualmente.
Comenzó a hacer preguntas repetitivas. ¿Cuándo volvemos a casa, Ricardo? Mamá, esta es tu casa ahora. ¿Esta? No, mi casa tiene un jardín con rosas rojas. ¿Dónde están mis rosas rojas? Mamá, vendimos la casa, ¿recuerdas? Hablamos de esto. ¿Vendieron mi casa? Había preguntado Esperanza con expresión de shock genuino. ¿Cuándo? ¿Por qué nadie me dijo? Ricardo había tenido que explicarle pacientemente, por tercera vez en el mismo mes, que la casa había sido vendida para pagar los gastos del asilo. Esperanza también comenzó a confundir fechas y eventos. Manuel, ¿cuándo vamos a la graduación de tu hijo? Mamá, mi hijo se graduó hace 5 años. 5 años. No, fue la semana pasada. Yo compré un regalo, un reloj dorado. Mamá, no compraste ningún reloj. Y Carlos se graduó en 2019. ¿En qué año estamos? Estamos en 2024, mamá. Esperanza había mirado por la ventana con expresión perdida. El tiempo pasa muy rápido aquí, o muy lento, no sé cuál. Lo que Ricardo y Manuel no sabían era que cada una de estas confusiones estaba siendo cuidadosamente documentada por Esperanza en un cuaderno que mantenía escondido en su habitación. Febrero 20, visita de Ricardo. Le pregunté sobre la casa. Se ve incómodo cuando hablo del pasado. Nota, usar más referencias a la memoria. Febrero 20. Marzo 5. Ambos hijos visitaron juntos. Discutieron mi condición en el pasillo. Los escuché mencionar deterioro cognitivo. Perfecto. Pero la parte más brillante del plan de Esperanza no era actuar confundida. Era lo que hacía cuando sus hijos no estaban ahí. Mientras Ricardo y Manuel creían que su madre estaba perdiendo la razón, Esperanza estaba viviendo una vida completamente diferente dentro del asilo San Francisco, una vida que sus hijos nunca vieron porque solo la visitaban durante un par de horas cada 2 semanas. Durante las 22 horas restantes de cada día, Esperanza era la versión más inteligente, más lúcida y más estratégica de sí misma que había sido jamás. A las 6 de la mañana, cuando las enfermeras comenzaban sus rondas matutinas, Esperanza ya estaba despierta, leyendo el periódico de cabo a rabo y manteniendo conversaciones inteligentes sobre política nacional e internacional. «Buenos días, doña Esperanza», le decía la enfermera Carmen cada mañana. «¿Cómo durmió?» «Muy bien, Carmen. ¿Ya viste que subieron los precios de la gasolina otra vez? Esto va a afectar el costo de todo». «Sí, vi la noticia. Usted siempre está al día con todo. A mi edad, mantenerse informado es lo que mantiene el cerebro activo». Carmen había notado desde el primer mes que Esperanza era una de las residentes más lúcidas y conversadoras del asilo. Era la única que leía el periódico completo cada día, la única que hacía preguntas inteligentes sobre las medicinas que le daban y la única que recordaba los nombres y las historias personales de todo el personal. «Carmen, ¿cómo está tu hija? ¿Ya se decidió por la carrera universitaria?» «Sí, doña Esperanza, decidió estudiar enfermería, como le sugerí». «Excelente decisión. El mundo siempre va a necesitar más enfermeras buenas, y ella tiene vocación, se nota». A las 8 de la mañana, durante el desayuno, Esperanza se sentaba en la mesa principal del comedor y se había convertido en una especie de líder no oficial de los otros residentes. «Don Carlos, ¿ya llamó a su abogado sobre el problema con su pensión?» «Sí, Esperanza. Seguí tu consejo y logré resolver el problema. Me da mucho gusto. Hay que defenderse, especialmente a nuestra edad». Los otros residentes habían llegado a depender de los consejos y la sabiduría de Esperanza para resolver problemas cotidianos, conflictos familiares y asuntos financieros. A las 10 de la mañana, Esperanza participaba en las actividades recreativas del asilo, pero no como una anciana pasiva que solo seguía instrucciones. Se había convertido en la coorganizadora no oficial de los eventos. «Señorita Patricia», le decía a la coordinadora de actividades, «¿qué le parece si en lugar de solo jugar lotería esta tarde, también organizamos un torneo de dominó? Los hombres se aburren con la lotería». «Es una excelente idea, doña Esperanza. ¿Usted podría ayudarme a organizarlo?» «Por supuesto. También podríamos hacer equipos mixtos para que todos participen». A las 2 de la tarde, durante el tiempo libre, Esperanza hacía algo que ninguno de los otros residentes hacía. Ayudaba a las enfermeras y cuidadoras con tareas administrativas menores.
Carmen, ¿quieres que te ayude a organizar los expedientes médicos? Veo que tienes mucho trabajo. Doña Esperanza, no es necesario. Insisto, me gusta mantenerme útil y tengo buena letra para escribir. Carmen había aceptado la ayuda de Esperanza porque se había dado cuenta de que la anciana tenía una capacidad organizacional excepcional y una comprensión sorprendente de los procedimientos administrativos. Doña Esperanza, ¿cómo sabe tanto sobre estos formularios? Trabajé durante 20 años como asistente administrativa en una clínica médica antes de casarme. Uno no olvida estas cosas, pero la actividad más importante de Esperanza durante las tardes era algo que mantenía en absoluto secreto. A las 4 de la tarde, cuando la mayoría de los residentes tomaban su siesta, Esperanza se encerraba en su habitación y trabajaba en su proyecto más importante. Un proyecto que llevaría 8 meses completar, un proyecto que cambiaría para siempre la vida de Ricardo y Manuel. Esperanza estaba escribiendo su testamento, pero no cualquier testamento. Estaba escribiendo el testamento más detallado, más específico y más devastador de su vida. Un testamento que documentaba cuidadosamente cada visita que sus hijos no habían hecho, cada llamada telefónica que no habían contestado, cada vez que habían cancelado una cita por razones de trabajo. Un testamento que contrastaba el abandono de sus hijos con la dedicación diaria de las enfermeras y cuidadoras que se habían convertido en su verdadera familia. Pero lo más brillante del plan de Esperanza era cómo estaba construyendo este testamento. No lo estaba escribiendo sola en su habitación durante horas silenciosas. Lo estaba dictando en voz alta, palabra por palabra, durante las visitas de sus hijos. El genio del plan de Esperanza residía en un detalle que ni Ricardo ni Manuel habían notado. Cada palabra confusa que ella decía durante sus visitas era, en realidad, parte del dictado de su Nuevo Testamento. Durante los primeros meses del año 2024, mientras sus hijos creían que estaban presenciando el deterioro cognitivo de su madre, en realidad estaban sirviendo como testigos involuntarios de la creación del documento legal más importante de sus vidas. El método de Esperanza era brillantemente simple. Cada vez que Ricardo o Manuel la visitaban, ella tomaba una sección de su testamento preescrito y la dictaba en voz alta, disfrazándola como conversación confusa o recuerdos desordenados. «Ricardo, ¿te acuerdas de Carmen, la enfermera Carmen?» «Sí, mamá, es muy amable contigo. Carmen tiene 2 hijos, trabaja de noche para pagarles la escuela. Me contó que su esposo la dejó. Ella cuida de mí todos los días, Ricardo, todos los días, como una hija». Ricardo había interpretado esto como una conversación normal sobre el personal del asilo. Lo que no sabía era que Esperanza acababa de dictar la primera línea de su testamento a Carmen Rodríguez, enfermera del turno nocturno, quien me ha cuidado como una hija todos los días. «Mamá, me da gusto que te lleves bien con las enfermeras. Ella me ayuda a bañarme cuando no puedo sola, me peina el cabello, me trae té caliente cuando no puedo dormir. ¿Tú harías eso por mí, Ricardo?» «Por supuesto, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que me peinaste el cabello?» Ricardo había guardado silencio, incómodo. «Mamá, eso es diferente. Yo no soy enfermero». «No, no eres enfermero. Carmen sí. Carmen está aquí. Siempre está aquí. Siempre está aquí». Lo que Ricardo no entendía era que Esperanza acababa de dictar la justificación legal para dejar parte de su herencia a Carmen, quien ha estado presente diariamente cuando mi propia familia no pudo estarlo. Con Manuel, Esperanza había usado una táctica ligeramente diferente. «Manuel, ¿sabes cuánto dinero tengo ahorrado?» «No, mamá. ¿Por qué preguntas? A veces pienso, la cuenta del banco, los números, 847,000 pesos. ¿Es mucho o poco?» «Es bastante, mamá. No te preocupes por eso. ¿Y la casa que se vendió? ¿Por cuánto se vendió?» «Por 2,8 millones, mamá. Ya hablamos de esto». Sí, 2,8 millones. Y hay más dinero, en certificados. Y en la cuenta de ahorros de tu papá. Todo sumado, ¿cuánto sería?» Manuel había hecho cálculos mentales rápidos. «Probablemente alrededor de 4 millones de pesos, mamá». 4 millones, había murmurado Esperanza. «Es mucho dinero para una anciana confundida».
Manuel había sonreído con ternura, pensando que su madre estaba teniendo un momento de lucidez sobre sus finanzas. Lo que no sabía era que Esperanza acababa de confirmar el monto exacto de su herencia para el testamento. Mi patrimonio total asciende a aproximadamente 4 millones de pesos, confirmado en presencia de mi hijo Manuel el día 15 de marzo de 2000. Durante los meses siguientes, Esperanza había continuado este proceso meticulosamente. Cada visita dictaba una nueva sección de su testamento disfrazada como conversación confusa. Ricardo, ¿cuántas veces vienes a verme al mes? Trato de venir lo más seguido que puedo, mamá. ¿Cuántas veces? 4, 5, tal vez 2 o 3 veces. 2 o 3 veces al mes, había repetido Esperanza lentamente. Carmen viene 20 días al mes, Patricia viene 15 días al mes, el doctor viene una vez por semana, pero mis hijos 2 o 3 veces al mes. Ricardo había sentido una punzada de culpa, pero había racionalizado. Mamá, nosotros trabajamos, Carmen y Patricia trabajan aquí. Es diferente. Sí, es diferente. Había acordado Esperanza, muy diferente. Lo que Ricardo no entendía era que había confirmado para el testamento el registro exacto de abandono. Mis hijos me visitan aproximadamente 2-3 veces por mes, mientras que el personal del asilo está presente diariamente. Pero el momento más brillante del plan había llegado en agosto, cuando Esperanza había comenzado a dictar las disposiciones específicas de su herencia. Manuel, si yo me muriera, ¿qué pasaría con mi dinero? No digas eso, mamá. Vas a vivir muchos años más, pero si pasara, todo iría para ustedes dos. Bueno, sí, somos tus únicos hijos. ¿Y si yo quisiera dejarle algo a Carmen o a Patricia? Manuel había sonreído con paciencia. Mamá, puedes dejarle lo que quieras a quien quieras. Es tu dinero. Podría dejarle dinero a las personas que me cuidan todos los días. Las personas que están aquí cuando ustedes no pueden estar. Por supuesto, mamá, si eso te hace feliz. Y si les dejo la mayor parte. Manuel había dejado de sonreír. La mayor parte. Mamá, ¿por qué harías eso? Porque ellas son las que están aquí, había respondido Esperanza con la primera mirada completamente lúcida que había tenido en meses. Porque ellas son las que me ven todos los días, porque ellas son las que saben cuándo tengo miedo, cuándo me duele algo, cuándo necesito compañía. Manuel había intercambiado una mirada preocupada con Ricardo, que había llegado justo en ese momento. Mamá, estás hablando de cosas muy serias. Tal vez deberíamos hablar con un doctor sobre tu estado mental. Esperanza había sonreído con la misma expresión vaga de siempre. ¿Mi estado mental? No me acuerdo de qué estábamos hablando. Ya es hora del almuerzo. Ricardo y Manuel habían salido de esa visita con la certeza de que su madre estaba perdiendo la capacidad de tomar decisiones racionales sobre su dinero. Lo que no sabían era que Esperanza acababa de obtener su confirmación legal final, el consentimiento explícito de sus hijos para distribuir su herencia como ella considerara apropiado. El testamento estaba completo, la venganza estaba lista, solo faltaba el momento perfecto para ejecutarla. El momento que Esperanza había estado esperando durante 8 meses llegó el 15 de septiembre de 2000. Esa mañana había despertado con la sensación de que era el día perfecto para completar su plan. Había llamado a Ricardo alrededor de las 10 de la mañana. «Ricardo, ¿puedes venir hoy a visitarme? Hoy, mamá, es viernes y tengo mucho trabajo. Por favor, hijo, me siento diferente hoy». Ricardo había detectado algo en la voz de su madre que no había escuchado en meses, una claridad que lo había preocupado. «¿Te sientes mal? ¿Necesitas que llame al doctor?» No estoy enferma, solo necesito verte». Ricardo había llegado al asilo a las 2 de la tarde, esperando encontrar a su madre en su estado habitual de confusión amable. En lugar de eso, encontró a una mujer con los ojos más claros y la mente más aguda que había visto en casi un año. «Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes?» Esperanza había mirado directamente a los ojos de Ricardo, con una intensidad que lo había incomodado. «Esta vez viniste sin avisar, pero aún así llegaste tarde». Ricardo había sentido un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieres decir, mamá?» «Quiero decir que llegas tarde a esta conversación desde hace 8 meses.
La lucidez repentina en la voz de su madre había alarmado a Ricardo. «Mamá, ¿te sientes bien? ¿Estás hablando?» Esperanza había sonreído con una expresión que Ricardo no podía interpretar. «Estoy hablando como siempre he hablado, Ricardo. La diferencia es que hoy vas a escuchar». «¿Escuchar qué? La verdad». Esperanza se había puesto de pie lentamente y había caminado hacia la ventana de su habitación. «Durante 8 meses has creído que tu madre estaba perdiendo la razón. Durante 8 meses has visitado a una anciana confundida que decía cosas sin sentido. Mamá, no entiendo». «Durante 8 meses, Ricardo, yo he estado escribiendo mi testamento, palabra por palabra, visita por visita, y tú me has ayudado a escribirlo». Ricardo había sentido que el suelo se movía debajo de sus pies. «¿De qué estás hablando?» Esperanza se había vuelto hacia su hijo con una sonrisa que era al mismo tiempo amorosa y devastadora. «Cada palabra confusa que he dicho durante tus visitas era una línea de mi Nuevo Testamento. Cada pregunta sin sentido que te he hecho era una cláusula legal. Cada momento de lucidez que has presenciado era yo dictándote mi última voluntad. Eso es imposible, o simplemente no prestaste suficiente atención». Esperanza había caminado hacia su mesa de noche y había sacado un cuaderno grueso lleno de anotaciones cuidadosas. «Aquí está todo, Ricardo. Cada visita tuya documentada, cada visita de Manuel documentada, cada vez que no vinieron, cada vez que cancelaron, cada vez que estuvieron aquí por menos de 1 hora». Ricardo había tomado el cuaderno con manos temblorosas y había comenzado a leer. 15 de febrero. Visita de Ricardo, 45 minutos. Le dicté la cláusula sobre Carmen. No se dio cuenta. 22 de febrero. Visita de Manuel, 30 minutos. Confirmó el monto de la herencia. No sospechó nada. 1 de marzo. Ninguna visita. Ambos hijos demasiado ocupados. Nota: agregar esta fecha al testamento. «Dios mío», había murmurado Ricardo. «He estado perfectamente lúcida durante todo este tiempo, hijo. Lo que no he estado es ciega». Esperanza había regresado a su silla y se había sentado con la dignidad de una reina pronunciando una sentencia. «No he estado ciega al hecho de que me trajeron aquí porque era más fácil pagar a extraños para cuidarme que reorganizar sus vidas para incluir a su madre». «Mamá, eso no es cierto». «No he estado ciega al hecho de que sus visitas se volvieron más raras y más cortas con cada mes que pasaba. Nosotros trabajamos, mamá, tenemos responsabilidades, y no he estado ciega al hecho de que las enfermeras de este lugar me han tratado con más amor y respeto en 8 meses que sus propios hijos en los últimos 2 años». Ricardo había intentado defenderse, pero las palabras no salían. «Carmen me peina el cabello todos los días. Patricia me ayuda a escribir cartas. El doctor Mendoza se sienta conmigo a explicarme cada medicina que tomo. La señora Rosa, la de la cocina, me prepara té especial cuando no puedo dormir». Esperanza había pausado para dejar que sus palabras penetraran. «¿Cuándo fue la última vez que tú me peinaste el cabello, Ricardo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo más de 1 hora solo para hacerme compañía?» Ricardo no había podido responder. «Por eso mi Nuevo Testamento refleja la realidad de mi vida. Dejo mi herencia a las personas que realmente han sido mi familia durante este último año». «¿Qué estás diciendo?» Esperanza había sonreído con la sonrisa más triste y más sabia que Ricardo había visto jamás. «Estoy diciendo, hijo, que acabas de presenciar la lectura de mi testamento y que ya es demasiado tarde para cambiarlo». 3 días después de la conversación con Ricardo, Esperanza había llamado al notario público que había contratado discretamente 2 meses atrás. «Licenciado Herrera, estoy lista para formalizar mi testamento. Por supuesto, doña Esperanza. ¿Quiere que vaya al asilo esta tarde?» «Sí, por favor. Y traiga 2 testigos independientes, como discutimos». El licenciado Herrera había llegado al asilo San Francisco a las 4 de la tarde del 18 de septiembre, acompañado por 2 testigos certificados y una grabadora digital. Esperanza había dictado su testamento final con una claridad mental y una precisión legal que habían impresionado incluso al notario experimentado.
Yo, Esperanza Mendoza, viuda de Castillo, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ningún tipo, declaro este testamento como mi última voluntad. Mi patrimonio total asciende a 4,2 millones de pesos, distribuidos en cuentas de ahorro, certificados de depósito y el producto de la venta de mi casa familiar. Después de 8 meses de observación cuidadosa, he determinado quiénes han sido verdaderamente mi familia durante esta etapa final de mi vida. Esperanza había pausado para mirar directamente a la cámara que estaba grabando el testamento. A mis hijos Ricardo Castillo Mendoza y Manuel Castillo Mendoza les dejo 50,000 pesos a cada uno. Esta cantidad representa exactamente lo que ellos han invertido en mi cuidado durante los últimos 8 meses, las cuotas mensuales del asilo. El resto de mi herencia, 4,1 millones de pesos, lo distribuyo de la siguiente manera: a Carmen Rodríguez, enfermera del turno nocturno, quien me ha cuidado con la dedicación de una hija, le dejo 800,000 pesos. A Patricia Morales, coordinadora de actividades, quien ha dedicado tiempo personal a mantener mi mente activa y mi espíritu alegre, le dejo 600,000 pesos. Al doctor Rubén Mendoza, quien ha tratado mi salud con paciencia y respeto, le dejo 400,000 pesos. A Rosa Hernández, cocinera, quien ha preparado comidas especiales para mi dieta y me ha consolado en momentos difíciles, le dejo 300,000 pesos. Al Asilo San Francisco, institución que me ha dado un hogar cuando mi propia familia decidió que era demasiado difícil cuidarme, le dejo 2 millones de pesos para mejorar las instalaciones y servicios para otros residentes que, como yo, han sido abandonados por sus familias. Esperanza había pausado nuevamente, permitiendo que la magnitud de sus decisiones se registrara completamente. Esta distribución refleja una verdad simple. Dejo mi herencia a quienes me amaron tal como era cuando ya no tenía nada que ofrecer excepto mi humanidad. Mis hijos esperaron a que fuera una anciana confundida para mostrar su verdadera naturaleza. El personal de este asilo me trató con dignidad desde el primer día. Mis hijos calcularon cuánto les costaría cuidarme y decidieron que era más barato pagar a otros para hacerlo. Las personas a quienes dejo mi herencia nunca calcularon nada. Simplemente me cuidaron. Mis hijos visitaron cuando les fue conveniente. Mis verdaderos herederos estuvieron presentes todos los días. El notario había documentado cada palabra cuidadosamente, asegurándose de que el testamento cumpliera con todos los requisitos legales. Doña Esperanza, ¿está usted completamente segura de estas disposiciones? Completamente segura, licenciado. He tenido 8 meses para pensarlo. Entiende que sus hijos pueden objetar este testamento. Esperanza había sonreído con una confianza absoluta. Que lo intenten. Tengo 8 meses de documentación que prueba mi lucidez mental, docenas de testigos del personal que pueden atestiguar mi capacidad mental, y grabaciones de conversaciones donde mis propios hijos confirmaron que era libre de distribuir mi herencia como yo quisiera. ¿Algo más que desee agregar? Sí. Quiero que se incluya esta declaración final. Esperanza había mirado directamente a la cámara una vez más. A Ricardo y Manuel, durante 8 meses, creyeron que su madre estaba perdiendo la razón. En realidad, estaba usando la razón más claramente que nunca en mi vida. Ustedes me enseñaron que la sangre no garantiza el amor. Yo les enseño que el amor sí garantiza la herencia. El testamento había sido firmado, sellado y registrado legalmente ese mismo día. Esperanza había muerto tranquilamente en su sueño 2 semanas después, el 2 de octubre de 2020. Sus últimas palabras, según la enfermera Carmen que estaba con ella, habían sido: diles que nunca estuve confundida, solo estaba esperando. El 15 de octubre de 2024, Ricardo y Manuel se presentaron en la oficina del licenciado Herrera para la lectura oficial del testamento de su madre. Llegaron con la expectativa de heredar aproximadamente 2 millones de pesos cada uno. Llegaron con planes ya hechos para el dinero. Ricardo quería expandir su negocio de construcción. Manuel había encontrado una casa más grande para su familia. No llegaron preparados para lo que estaban a punto de escuchar. Buenos días, señores Castillo. Lamento su pérdida. Gracias, licenciado. Esperamos que podamos resolver esto rápidamente. El licenciado Herrera había invitado a otros asistentes a la lectura: Carmen, Patricia, doctor Mendoza, Rosa y el director del Asilo San Francisco.
¿Por qué están aquí todas estas personas?, había preguntado Manuel. Porque son beneficiarios del testamento de su madre. Ricardo había fruncido el ceño. ¿Beneficiarios? No entiendo. Lo van a entender en un momento. El licenciado Herrera había comenzado a leer el testamento palabra por palabra. Durante los primeros minutos, Ricardo y Manuel habían escuchado con expresión confundida pero no alarmada. Cuando el notario había llegado a la distribución específica de la herencia, el shock había sido visible en sus rostros. A mis hijos Ricardo Castillo Mendoza y Manuel Castillo Mendoza les dejo 50,000 pesos a cada uno. Manuel había interrumpido. 50,000 cada uno. Eso es todo. Permítanme continuar. Cuando el licenciado Herrera había terminado de leer las disposiciones completas, el silencio en la oficina había sido absoluto. Ricardo había sido el primero en hablar. Esto es imposible. Mi madre no estaba en sus facultades mentales cuando escribió esto. Al contrario, señor Castillo, su madre pasó por evaluaciones psicológicas completas antes de formalizar este testamento. Los resultados muestran capacidad mental perfecta. Pero ella estaba confundida. Durante meses estuvo diciendo cosas sin sentido. Carmen había hablado por primera vez. Su madre nunca estuvo confundida con nosotros. Siempre fue la mujer más lúcida del asilo. Eso es mentira. Doctor Mendoza había mostrado a Ricardo y Manuel un expediente médico grueso. Aquí están las evaluaciones cognitivas mensuales de su madre. Todas muestran función mental normal. Su madre me pidió específicamente que las documentara cada mes. Manuel había tomado los papeles con manos temblorosas. No entiendo, ella estaba confundida, no recordaba cosas. Patricia había sonreído tristemente. Solo se mostraba confundida durante sus visitas. El resto del tiempo organizaba actividades, ayudaba a otros residentes y mantenía conversaciones perfectamente coherentes sobre cualquier tema. ¿Por qué haría eso? El licenciado Herrera había reproducido la grabación del testamento en la parte donde Esperanza explicaba sus razones. La voz de Esperanza había llenado la oficina. Durante 8 meses creyeron que su madre estaba perdiendo la razón. En realidad estaba usando la razón más claramente que nunca en mi vida. Ustedes me enseñaron que la sangre no garantiza el amor. Yo les enseño que el amor sí garantiza la herencia. Ricardo había comenzado a llorar. Ella nos engañó durante todo este tiempo. No los engañó, había dicho Carmen suavemente. Les dio exactamente lo que ustedes esperaban, una madre confundida que podían ignorar sin sentirse culpables. Manuel había explotado. Vamos a pelear este testamento. No es justo. Pueden intentarlo, había respondido el licenciado Herrera. Pero debo informarles que su madre documentó meticulosamente cada una de sus visitas, cada conversación, cada momento en que ustedes confirmaron que ella era libre de distribuir su herencia como quisiera. Además, había agregado, tienen las grabaciones de audio donde ustedes mismos expresaron que no había problema con que ella dejara dinero a las personas que la cuidaban. Ricardo había mirado a todas las personas en la habitación que habían recibido la herencia que debería haber sido suya. Nosotros la amábamos. Rosa, la cocinera, había hablado por primera vez. El amor se demuestra con presencia, joven, no con palabras. Nosotros trabajábamos, teníamos responsabilidades, nosotros también trabajábamos, había dicho Patricia. Pero encontramos tiempo para estar con ella todos los días. Manuel había hecho un último intento desesperado. Ella era nuestra madre. Tenemos derecho. Carmen había sacado el cuaderno de Esperanza y se lo había mostrado. Su madre escribió esto para ustedes. Dijo que lo leyeran cuando preguntaran por sus derechos. Ricardo había tomado el cuaderno y había leído en voz alta la última entrada. Para Ricardo y Manuel, los derechos se ganan con amor diario, no se heredan con sangre. Ustedes eligieron ser visitantes ocasionales en mi vida. Ellos eligieron ser familia. La herencia sigue al amor, no al apellido. La lectura del testamento había terminado con Ricardo y Manuel saliendo de la oficina en silencio, cargando cada uno un cheque por 50,000 pesos que se sentía más pesado que toda la herencia que habían perdido.
6 meses después del funeral de Esperanza, Ricardo y Manuel seguían lidiando con las consecuencias de la venganza más inteligente que habían presenciado jamás. La pérdida económica había sido devastadora, 4 millones de pesos que se habían esfumado de sus vidas para siempre, no por accidente o mala suerte, sino por su propia negligencia. Pero la pérdida emocional había sido aún peor. Ricardo había comenzado a visitar regularmente el asilo San Francisco, no para ver a su madre, sino para entender qué había perdido realmente. Carmen le había dicho durante una de estas visitas, mi madre realmente estuvo lúcida todo el tiempo, completamente lúcida. Ricardo, era la persona más inteligente que he conocido. ¿Por qué fingió estar confundida con nosotros? Carmen había mirado a Ricardo con lástima genuina, porque ustedes querían una madre fácil de ignorar. Ella les dio exactamente eso, mientras construía una nueva familia con personas que la valoraban. Manuel había desarrollado insomnio, despertándose cada noche recordando todas las conversaciones confusas con su madre. Finalmente entendiendo que cada palabra había tenido un propósito. Sus familias también habían pagado el precio del abandono. Las esposas de Ricardo y Manuel habían enfrentado el juicio social de una comunidad que conocía la historia completa. Los hijos de Ricardo y Manuel habían comenzado a hacer preguntas devastadoras. ¿Por qué la abuela nos dejó su dinero a extraños? ¿Por qué no la visitábamos más seguido? Ustedes van a hacer lo mismo con nosotros cuando seamos viejos. La historia de Esperanza se había convertido en una leyenda local de justicia poética que se contaba como advertencia a otros hijos que daban por sentado el amor de sus padres. Pero el castigo más severo que Ricardo y Manuel enfrentaban cada día era el conocimiento de que habían tenido 8 meses completos para cambiar el resultado, 8 meses durante los cuales podrían haber prestado atención real a su madre. 8 meses durante los cuales podrían haber visitado más frecuentemente, 8 meses durante los cuales podrían haber demostrado que su amor era genuino. En lugar de eso, habían confirmado cada sospecha que Esperanza había tenido sobre ellos. El asilo San Francisco había usado los 2 millones de pesos de Esperanza para renovar completamente sus instalaciones y crear el programa de dignidad Esperanza Mendoza, que aseguraba que ningún residente fuera abandonado por su familia sin consecuencias. Carmen había usado sus 800,000 pesos para estudiar geriatría y había abierto una clínica especializada en cuidado de ancianos. Patricia, doctor Mendoza y Rosa habían usado sus herencias para proyectos personales que honraban la memoria de la mujer que había reconocido su valor cuando su propia familia no lo hizo. Ricardo y Manuel habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido la oportunidad de ser recordados como buenos hijos. Habían perdido el respeto de sus propias familias. Habían perdido la posibilidad de mirar hacia atrás en sus vidas sin arrepentimiento. Y habían aprendido demasiado tarde que subestimar la inteligencia de una madre de 78 años había sido el error más caro de sus vidas. Esperanza había tenido razón. La sangre no garantiza el amor, pero el amor sí garantiza la herencia. Y algunas venganzas no se gritan, se escriben. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron la satisfacción de ver la inteligencia triunfar sobre la negligencia. Durante 8 meses, Ricardo y Manuel creyeron que estaban presenciando el deterioro mental de su madre. En realidad, estaban siendo testigos de la construcción de la venganza más brillante que jamás se haya concebido. Esperanza no estaba perdiendo la razón. Estaba usando la razón para enseñarles a sus hijos que el amor no se puede fingir, la familia no se puede comprar y la inteligencia no disminuye con la edad. Cada palabra confusa era un ladrillo en la construcción de su justicia final. Cada visita cancelada era una línea más en su testamento. Cada momento de abandono era una razón más para demostrarles que las acciones tienen consecuencias. Esta historia nos enseña verdades que no podemos ignorar. Primero, nunca subestimen la inteligencia de una madre. La sabiduría se perfecciona con la edad, no se debilita. Segundo, el amor filial se demuestra con presencia diaria, no con visitas convenientes. Una madre en un asilo sigue siendo una madre que necesita amor. Y tercero, las herencias siguen al amor genuino, no a los apellidos.
La sangre no garantiza nada si el corazón no está presente. Si esta historia los conmovió, si han visto madres en asilos esperando visitas que llegan cada vez menos, o si simplemente creen que nuestros padres merecen respeto sin importar su edad, dejen su me gusta en este video. Comenten inteligencia pura si creen que Esperanza ejecutó la venganza perfecta. Comenten nunca subestimar si esta historia los hizo reflexionar sobre cómo tratan a sus padres mayores. Y si conocen hijos que visitan a sus padres solo cuando les conviene, compartan este video con ellos. Tal vez es hora de que aprendan que las madres siempre saben más de lo que aparentan. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que la sabiduría maternal es el poder más subestimado del mundo. Recuerden, una madre que aparenta estar confundida puede estar escribiendo la lección más clara de sus vidas. Que Dios bendiga a todas las madres cuya inteligencia ha sido subestimada y que abra los ojos de todos los hijos que creen que sus padres ya no entienden el mundo. La verdad es que ellos entienden más de lo que nosotros podemos imaginar. Nos vemos en la próxima historia, familia. Amén. 3 días después de la conversación con Ricardo, Esperanza había llamado al notario público que había contratado discretamente 2 meses atrás. Licenciado Herrera, estoy lista para formalizar mi testamento. Por supuesto, doña Esperanza. ¿Quiere que vaya al asilo esta tarde? Sí, por favor. Y traiga 2 testigos independientes, como discutimos. El licenciado Herrera había llegado al asilo San Francisco a las 4 de la tarde del 18 de septiembre, acompañado por 2 testigos certificados y una grabadora digital. Esperanza había dictado su testamento final con una claridad mental y una precisión legal que habían impresionado incluso al notario experimentado. Yo, Esperanza Mendoza, viuda de Castillo, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ningún tipo, declaro este testamento como mi última voluntad. Mi patrimonio total asciende a 4,2 millones de pesos, distribuidos en cuentas de ahorro, certificados de depósito y el producto de la venta de mi casa familiar. Después de 8 meses de observación cuidadosa, he determinado quiénes han sido verdaderamente mi familia durante esta etapa final de mi vida. Esperanza había pausado para mirar directamente a la cámara que estaba grabando el testamento. A mis hijos Ricardo Castillo Mendoza y Manuel Castillo Mendoza les dejo 50,000 pesos a cada uno. Esta cantidad representa exactamente lo que ellos han invertido en mi cuidado durante los últimos 8 meses, las cuotas mensuales del asilo. El resto de mi herencia, 4,1 millones de pesos, lo distribuyo de la siguiente manera: a Carmen Rodríguez, enfermera del turno nocturno, quien me ha cuidado con la dedicación de una hija, le dejo 800,000 pesos. A Patricia Morales, coordinadora de actividades, quien ha dedicado tiempo personal a mantener mi mente activa y mi espíritu alegre, le dejo 600,000 pesos. Al doctor Rubén Mendoza, quien ha tratado mi salud con paciencia y respeto, le dejo 400,000 pesos. A Rosa Hernández, cocinera, quien ha preparado comidas especiales para mi dieta y me ha consolado en momentos difíciles, le dejo 300,000 pesos. Al Asilo San Francisco, institución que me ha dado un hogar cuando mi propia familia decidió que era demasiado difícil cuidarme, le dejo 2 millones de pesos para mejorar las instalaciones y servicios para otros residentes que, como yo, han sido abandonados por sus familias. Esperanza había pausado nuevamente, permitiendo que la magnitud de sus decisiones se registrara completamente. Esta distribución refleja una verdad simple. Dejo mi herencia a quienes me amaron tal como era cuando ya no tenía nada que ofrecer excepto mi humanidad. Mis hijos esperaron a que fuera una anciana confundida para mostrar su verdadera naturaleza. El personal de este asilo me trató con dignidad desde el primer día. Mis hijos calcularon cuánto les costaría cuidarme y decidieron que era más barato pagar a otros para hacerlo. Las personas a quienes dejo mi herencia nunca calcularon nada. Simplemente me cuidaron. Mis hijos visitaron cuando les fue conveniente. Mis verdaderos herederos estuvieron presentes todos los días. El notario había documentado cada palabra cuidadosamente, asegurándose de que el testamento cumpliera con todos los requisitos legales. Doña Esperanza, ¿está usted completamente segura de estas disposiciones? Completamente segura, licenciado. He tenido 8 meses para pensarlo. ¿Entiende que sus hijos pueden objetar este testamento?
Esperanza había sonreído con una confianza absoluta. Que lo intenten. Tengo 8 meses de documentación que prueba mi lucidez mental, docenas de testigos del personal que pueden atestiguar mi capacidad mental, y grabaciones de conversaciones donde mis propios hijos confirmaron que era libre de distribuir mi herencia como yo quisiera. ¿Algo más que desee agregar? Sí, quiero que se incluya esta declaración final. Esperanza había mirado directamente a la cámara una vez más. A Ricardo y Manuel, durante 8 meses, creyeron que su madre estaba perdiendo la razón. En realidad, estaba usando la razón más claramente que nunca en mi vida. Ustedes me enseñaron que la sangre no garantiza el amor. Yo les enseño que el amor sí garantiza la herencia. El testamento había sido firmado, sellado y registrado legalmente ese mismo día. Esperanza había muerto tranquilamente en su sueño 2 semanas después, el 2 de octubre de 2020. Sus últimas palabras, según la enfermera Carmen que estaba con ella, habían sido: diles que nunca estuve confundida, solo estaba esperando. El 15 de octubre de 2024, Ricardo y Manuel se presentaron en la oficina del licenciado Herrera para la lectura oficial del testamento de su madre. Llegaron con la expectativa de heredar aproximadamente 2 millones de pesos cada uno. Llegaron con planes ya hechos para el dinero. Ricardo quería expandir su negocio de construcción. Manuel había encontrado una casa más grande para su familia. No llegaron preparados para lo que estaban a punto de escuchar. Buenos días, señores Castillo. Lamento su pérdida. Gracias, licenciado. Esperamos que podamos resolver esto rápidamente. El licenciado Herrera había invitado a otros asistentes a la lectura: Carmen, Patricia, doctor Mendoza, Rosa y el director del asilo San Francisco. ¿Por qué están aquí todas estas personas?, había preguntado Manuel. Porque son beneficiarios del testamento de su madre. Ricardo había fruncido el ceño. ¿Beneficiarios? No entiendo. Lo van a entender en un momento. El licenciado Herrera había comenzado a leer el testamento palabra por palabra. Durante los primeros minutos, Ricardo y Manuel habían escuchado con expresión confundida pero no alarmada. Cuando el notario había llegado a la distribución específica de la herencia, el shock había sido visible en sus rostros. A mis hijos Ricardo Castillo Mendoza y Manuel Castillo Mendoza les dejo 50,000 pesos a cada uno. Manuel había interrumpido. 50,000 cada uno. Eso es todo. Permítanme continuar. Cuando el licenciado Herrera había terminado de leer las disposiciones completas, el silencio en la oficina había sido absoluto. Ricardo había sido el primero en hablar. Esto es imposible. Mi madre no estaba en sus facultades mentales cuando escribió esto. Al contrario, señor Castillo, su madre pasó por evaluaciones psicológicas completas antes de formalizar este testamento. Los resultados muestran capacidad mental perfecta. Pero ella estaba confundida. Durante meses estuvo diciendo cosas sin sentido. Carmen había hablado por primera vez. Su madre nunca estuvo confundida con nosotros. Siempre fue la mujer más lúcida del asilo. Eso es mentira. Doctor Mendoza había mostrado a Ricardo y Manuel un expediente médico grueso. Aquí están las evaluaciones cognitivas mensuales de su madre. Todas muestran función mental normal. Su madre me pidió específicamente que las documentara cada mes. Manuel había tomado los papeles con manos temblorosas. No entiendo, ella estaba confundida, no recordaba cosas. Patricia había sonreído tristemente. Solo se mostraba confundida durante sus visitas. El resto del tiempo organizaba actividades, ayudaba a otros residentes y mantenía conversaciones perfectamente coherentes sobre cualquier tema. ¿Por qué haría eso? El licenciado Herrera había reproducido la grabación del testamento en la parte donde Esperanza explicaba sus razones. La voz de Esperanza había llenado la oficina. Durante 8 meses creyeron que su madre estaba perdiendo la razón. En realidad estaba usando la razón más claramente que nunca en mi vida. Ustedes me enseñaron que la sangre no garantiza el amor. Yo les enseño que el amor sí garantiza la herencia. Ricardo había comenzado a llorar. Ella nos engañó durante todo este tiempo. No los engañó, había dicho Carmen suavemente. Les dio exactamente lo que ustedes esperaban, una madre confundida que podían ignorar sin sentirse culpables. Manuel había explotado.
Vamos a pelear este testamento. No es justo. Pueden intentarlo, había respondido el licenciado Herrera, pero debo informarles que su madre documentó meticulosamente cada una de sus visitas, cada conversación, cada momento en que ustedes confirmaron que ella era libre de distribuir su herencia como quisiera. Además, había agregado, tienen las grabaciones de audio donde ustedes mismos expresaron que no había problema con que ella dejara dinero a las personas que la cuidaban. Ricardo había mirado a todas las personas en la habitación que habían recibido la herencia que debería haber sido suya. Nosotros la amábamos. Rosa, la cocinera, había hablado por primera vez. El amor se demuestra con presencia, joven, no con palabras. Nosotros trabajábamos, teníamos responsabilidades, nosotros también trabajábamos, había dicho Patricia. Pero encontramos tiempo para estar con ella todos los días. Manuel había hecho un último intento desesperado. Ella era nuestra madre. Tenemos derecho. Carmen había sacado el cuaderno de Esperanza y se lo había mostrado. Su madre escribió esto para ustedes. Dijo que lo leyeran cuando preguntaran por sus derechos. Ricardo había tomado el cuaderno y había leído en voz alta la última entrada. Para Ricardo y Manuel, los derechos se ganan con amor diario, no se heredan con sangre. Ustedes eligieron ser visitantes ocasionales en mi vida. Ellos eligieron ser familia. La herencia sigue al amor, no al apellido. La lectura del testamento había terminado con Ricardo y Manuel saliendo de la oficina en silencio, cargando cada uno un cheque por 50,000 pesos, que se sentía más pesado que toda la herencia que habían perdido. 6 meses después del funeral de Esperanza, Ricardo y Manuel seguían lidiando con las consecuencias de la venganza más inteligente que habían presenciado jamás. La pérdida económica había sido devastadora, 4 millones de pesos que se habían esfumado de sus vidas para siempre, no por accidente o mala suerte, sino por su propia negligencia. Pero la pérdida emocional había sido aún peor. Ricardo había comenzado a visitar regularmente el asilo San Francisco, no para ver a su madre, sino para entender qué había perdido realmente. Carmen, le había dicho durante una de estas visitas, mi madre realmente estuvo lúcida todo el tiempo, completamente lúcida. Ricardo, era la persona más inteligente que he conocido. ¿Por qué fingió estar confundida con nosotros? Carmen había mirado a Ricardo con lástima genuina, porque ustedes querían una madre fácil de ignorar. Ella les dio exactamente eso, mientras construía una nueva familia con personas que la valoraban. Manuel había desarrollado insomnio, despertándose cada noche recordando todas las conversaciones confusas con su madre. Finalmente entendiendo que cada palabra había tenido un propósito. Sus familias también habían pagado el precio del abandono. Las esposas de Ricardo y Manuel habían enfrentado el juicio social de una comunidad que conocía la historia completa. Los hijos de Ricardo y Manuel habían comenzado a hacer preguntas devastadoras. ¿Por qué la abuela nos dejó su dinero a extraños? ¿Por qué no la visitábamos más seguido? Ustedes van a hacer lo mismo con nosotros cuando seamos viejos. La historia de Esperanza se había convertido en una leyenda local de justicia poética que se contaba como advertencia a otros hijos que daban por sentado el amor de sus padres. Pero el castigo más severo que Ricardo y Manuel enfrentaban cada día era el conocimiento de que habían tenido 8 meses completos para cambiar el resultado, 8 meses durante los cuales podrían haber prestado atención real a su madre. 8 meses durante los cuales podrían haber visitado más frecuentemente, 8 meses durante los cuales podrían haber demostrado que su amor era genuino. En lugar de eso, habían confirmado cada sospecha que Esperanza había tenido sobre ellos. El asilo San Francisco había usado los 2 millones de pesos de Esperanza para renovar completamente sus instalaciones y crear el programa de dignidad Esperanza Mendoza, que aseguraba que ningún residente fuera abandonado por su familia sin consecuencias. Carmen había usado sus 800,000 pesos para estudiar geriatría y había abierto una clínica especializada en cuidado de ancianos. Patricia, doctor Mendoza y Rosa habían usado sus herencias para proyectos personales que honraban la memoria de la mujer que había reconocido su valor cuando su propia familia no lo hizo. Ricardo y Manuel habían perdido mucho más que dinero.
Habían perdido la oportunidad de ser recordados como buenos hijos, habían perdido el respeto de sus propias familias, habían perdido la posibilidad de mirar hacia atrás en sus vidas sin arrepentimiento, y habían aprendido demasiado tarde que subestimar la inteligencia de una madre de 78 años había sido el error más caro de sus vidas. Esperanza había tenido razón, la sangre no garantiza el amor, pero el amor sí garantiza la herencia. Y algunas venganzas no se gritan, se escriben. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron la satisfacción de ver la inteligencia triunfar sobre la negligencia. Durante 8 meses, Ricardo y Manuel creyeron que estaban presenciando el deterioro mental de su madre. En realidad, estaban siendo testigos de la construcción de la venganza más brillante que jamás se haya concebido. Esperanza no estaba perdiendo la razón. Estaba usando la razón para enseñarles a sus hijos que el amor no se puede fingir, la familia no se puede comprar y la inteligencia no disminuye con la edad. Cada palabra confusa era un ladrillo en la construcción de su justicia final. Cada visita cancelada era una línea más en su testamento. Cada momento de abandono era una razón más para demostrarles que las acciones tienen consecuencias. Esta historia nos enseña verdades que no podemos ignorar. Primero, nunca subestimen la inteligencia de una madre. La sabiduría se perfecciona con la edad, no se debilita. Segundo, el amor filial se demuestra con presencia diaria, no con visitas convenientes. Una madre en un asilo sigue siendo una madre que necesita amor. Y tercero, las herencias siguen al amor genuino, no a los apellidos. La sangre no garantiza nada si el corazón no está presente. Si esta historia los conmovió, si han visto madres en asilos esperando visitas que llegan cada vez menos, o si simplemente creen que nuestros padres merecen respeto sin importar su edad, dejen su me gusta en este video. Comenten inteligencia pura si creen que Esperanza ejecutó la venganza perfecta. Comenten nunca subestimar si esta historia los hizo reflexionar sobre cómo tratan a sus padres mayores. Y si conocen hijos que visitan a sus padres solo cuando les conviene, compartan este video con ellos. Tal vez es hora de que aprendan que las madres siempre saben más de lo que aparentan. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que la sabiduría maternal es el poder más subestimado del mundo. Recuerden, una madre que aparenta estar confundida puede estar escribiendo la lección más clara de sus vidas. Que Dios bendiga a todas las madres cuya inteligencia ha sido subestimada y que abra los ojos de todos los hijos que creen que sus padres ya no entienden el mundo. La verdad es que ellos entienden más de lo que nosotros podemos imaginar. Nos vemos en la próxima historia, familia. Amén.